conexiones, la grabación y la gestión de la plataforma. Gracias, Liliana Guadalupe, por conectarte. Gracias, Beatriz. Gracias, Juliana. Muy contento de estar aquí. Diana, Lucía, gracias. Claudia, qué gusto, grupo femenino. Hoy 8 de marzo le decía yo a Paula, las palabras creo que sobran, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es cambios puntuales. Es un día para pensar, para reflexionar las cosas, para que cambiemos, ¿no? Nuestras prácticas, porque no podemos tolerar que sea un país como el que tenemos, que discrimina y violenta a sus mujeres, ¿no? Creo que eso no está bien, y este día debería llevarnos a la reflexión, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, pues hoy vamos a tratar, Erika, que nos vimos hace rato, ahora te veo acá. Nos vemos. Vamos a tratar el tema de la posverdad, las crisis que genera esta infodemia, y para ello vamos a echar mano de un material que tenemos en la Escuela Judicial Electoral. Este diplomado lo confeccionamos el maestro Rafael Caballero y un servidor, con la idea de poder generar este aprovechamiento de la biblioteca de la Escuela Judicial Electoral. Así que el ejercicio que hoy vamos a tener, hola Jazmín, vamos a mirar este video, que es corto, es breve, del doctor Guillermo Tenorio Cueto, quien desarrolla justo estos temas, y después vamos a venir para conversar, discutir y polemizar a propósito de su propuesta, ¿no? Y de lo que ahí va a decir. Entonces, ahora voy a proceder a compartir justo, déjenme, lo voy a poner así, école. El video, y yo aquí estoy disponible. Vamos a interactuar a través del chat, ¿no? Para poder visionar este material. Compartir audio, los límites. Listo. Bueno, corre video. Me dicen si no se escucha o algo. Y con tanto ahínco y esfuerzo por profundizar en los temas electorales. Pues como ya adelantó José Ramón, pues el día de hoy trabajaremos sobre la libertad de expresión. En ese sentido, voy a compartir en este momento una presentación que he preparado para ustedes, para que nos puedan ir siguiendo en todos estos asuntos vinculados con la libertad de expresión y podamos tener una mejor y mayor interacción si desde luego este mecanismo virtual lo permite. Así que ya ahora mismo ustedes están viendo la presentación, la voy a poner en grande, y fíjense que he llamado esta presentación Desafíos de la libertad de expresión en los tiempos del Big Data, y esto pareciera indicar que la libertad de expresión pues como que se manifiesta de distinta manera en estos tiempos, ¿no? Eso llamaría la atención porque alguien me podría preguntar, oye, pues no es la misma libertad de expresión de la que hemos venido hablando los últimos, a lo mejor, siglo y medio, 2 siglos. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque claramente las nuevas tecnologías pues, nos ofrecen o nos han ofrecido o nos están ofreciendo un marco diferente de cómo estamos entendiendo la libertad de expresión. Y en esto me quiero detener como punto de partida, porque llama poderosamente la atención, sobre todo en estos tiempos en los que nosotros entendemos a estos desarrollos tecnológicos como quizás el gran paradigma en el cual el ser humano se mueve para obtener bienestar, para obtener seguridad, ahora mismo para obtener salud, y
decidimos que con un ánimo de ceder a la tecnología o de obtener de la tecnología, este bienestar, esta seguridad, esta salud, pues a lo mejor estamos dispuestos a entregar nuestra vida privada, a entregar nuestra intimidad sobre pretexto de este bienestar, seguridad o salud. En ese sentido, es muy importante entender cómo la libertad de expresión juega también en estas lides, ¿no? Y es muy curioso ver cómo, por ejemplo, los desarrollos de nueva tecnología han venido trabajando sobre una concepción de la libertad de expresión en la cual se muestra la misma como una especie de absoluto. Es decir, pareciera indicar que para los nuevos desarrollos tecnológicos, la libertad de expresión, y hay que decirlo tal cual, no tiene límites. Desde luego, mucha de la gente que seguramente hoy nos está escuchando, que tendrá la formación jurídica, pues estará horrorizada con lo que estoy diciendo, porque claramente a nosotros los abogados se nos enseña desde muy pequeños en la carrera que toda libertad viene acompañada de responsabilidad y esa responsabilidad va a suponer límites a las distintas libertades. Es decir, cuesta muchísimo trabajo entender que una libertad se plantea de manera absoluta. Es más, en el argot cotidiano, a una libertad planteada de manera absoluta le llamamos libertinaje. Pero fíjense que pasa algo muy curioso. Con motivo de la libertad de expresión y con estos nuevos desarrollos tecnológicos, estamos teniendo una especie de efecto péndulo en distintas latitudes y en distintas circunstancias de lo que está ocurriendo con la libertad de expresión. Pues en algunos contextos, pongo muy particularmente el tema de la nueva tecnología, se presenta una libertad de expresión de manera absoluta. Y así hay que decirlo, no hay otra. La libertad de expresión planteada de esta manera, como lo que ocurre en materia de redes sociales, redes de contenido, redes informativas, en los temas de discurso violento, en las claras invasiones a la vida privada, al honor y a la propia imagen, y desde luego en las famosas fake news que tan de moda se han puesto en nuestros días, pues suponen un ejercicio de la libertad de expresión de manera absoluta. Se concibe la libertad de expresión de manera absoluta. Y en ese sentido, pues hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando nosotros nos referimos a que la libertad de expresión se está planteando de esta manera, hacemos suponer que no hay otro derecho que pueda a lo mejor competir con la libertad de expresión, que en un ejercicio de ponderación, cuando se propone la libertad de expresión de esta manera, no hay otro derecho que sobreviva. Es más, estoy seguro que buena parte de ustedes cuando escuchan algún medio de comunicación referir a los límites de la libertad de expresión, inmediatamente traen a colación el temido tema de la censura, ¿no? Claro, porque pensémoslo de esta manera, cuando nosotros posteamos algo en Facebook de otra persona, lo que estamos diciendo es, mi libertad de expresión es más fuerte que tu derecho a la vida privada y por eso puedo hablar de tu vida privada. En los famosos casos y trágicos casos de pornovenganza, de sexting, lo que hay detrás es un dicho al concebir la libertad de expresión como que esta libertad que me alcanza para meterme con tu intimidad, ¿no? Para publicar cosas de tu intimidad. Ya ni se diga, por ejemplo, lo que sucede con el discurso violento. Cuando tenemos ejercicios de discurso violento, como por ejemplo el que estamos viendo en la pantalla, pues lo que tenemos es una expresión en la cual pues, un determinado grupo dice, oye, la libertad de expresión me alcanza inclusive para desordenar lo público, inclusive para agredir a la autoridad, inclusive para agredir al otro, inclusive para agredir a otros grupos que piensan distinto a mí. ¿Por qué? Porque considero que la libertad de expresión es un absoluto y no hay límite que se me pueda poner. Lo mismo sucede con estos trágicos casos que ponía hace unos minutos, ¿no? En donde ahora, pues, este ejercicio de la libertad de expresión con los menores de edad, pues, supone un ejercicio totalmente abusivo, en donde la privacidad o la intimidad o el respeto al interés superior del menor queda, al parecer, sobajado por esta concepción absoluta de la libertad de expresión. Y esto ha traído como consecuencia
como ustedes ven en pantalla, el nacimiento también de estos discursos provocadores, violentos, agresivos, que buscan entender una libertad de expresión absoluta y en donde han construido redes de contenido a través de lo que sucede en las redes sociales, contactando el odio, manifestando el odio y, ojo, accionando el odio en contra de determinados grupos. Y todo en función de ¿qué? De esta absolutización de la libertad de expresión. Por otro lado, en una especie de efecto pendular, tenemos la otra cara de la moneda. Ejercicios de libertad de expresión. Claramente estamos hablando aquí de sistemas no democráticos en los cuales pues, la tentación de la censura es notable y en donde pues, la extinción de los espacios públicos, la extinción del diálogo, de la opinión, es notable. Pero ojo, la censura empieza a colarse poco a poco, lentamente, también en estos sistemas democráticos. Y en ese sentido, pues tenemos vivos ejemplos de lo que sucede en algunos sistemas de corte democrático con estos ejercicios del gobierno de menospreciar, de menoscabar, de insultar al ejercicio periodístico, un amedrentamiento sistémico por parte de los encargados del gobierno, de los titulares del Ejecutivo, que claramente oscilan hacia o son partidarios de solamente tener voces afines, por supuesto, descartando y menoscabando las voces contrarias o las voces disidentes. Desde luego también en este otro lado de la balanza tenemos las ponderaciones judiciales inexactas en donde pues se privilegia a lo mejor el beneficio del poder político en lugar de beneficiar los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Y por supuesto estas limitaciones arbitrarias a la libertad de expresión que en ocasiones provienen de los poderes fácticos. Claramente, en algunos países, no necesariamente el ejercicio de estas limitaciones proviene del gobierno, sino que proviene de otros poderes, como puede ser la delincuencia organizada o factores de poder que pretenden menoscabar la libertad de expresión. Este es un escenario que trata como que de reflejar en qué terreno nos movemos. Un ejercicio que ha tratado de equilibrar justamente este asunto de las amenazas contemporáneas a la libertad de expresión son los famosos derechos de las audiencias que claramente en algunos países han tenido una mayor repercusión, pero que en otros han quedado como un repertorio de buenas intenciones. Con este marco, no me quiero detener mucho en esto para entrar ya a los problemas concretos, con este marco de actuación, pues podemos ya ir acotando y aproximándonos al por qué, que sería la segunda pregunta, ¿por qué los seres humanos en los sistemas democráticos hemos construido esta idea de absolutización de la libertad de expresión? Y es que fíjense que existen dos formas de aproximarnos a la libertad de expresión. Por un lado, las famosas aproximaciones maximalistas, que es de las que hemos venido hablando, que hacen que la libertad de expresión se constituya como un fin en sí mismo y a la cual no se le pueden poner límites. No despreciemos estas aproximaciones porque, como ya les adelantaba, prácticamente toda la nueva tecnología está puesta en esa idea de la maximización de la libertad de expresión. Y les voy a poner un caso para que lo concreten y lo vean de manera muy simpática con algo muy cotidiano. Yo estoy seguro que buena parte de los que nos están viendo y escuchando han seguramente comprado algún libro en alguna plataforma o algún producto en alguna plataforma digital, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso de Amazon, en la cual pues tú entras, hay alguien que te está detectando, hay un algoritmo que te detecta tu patrón de comportamiento y supongamos que soy aficionado compro un libro de historia y por tanto el algoritmo entiende que soy aficionado a los libros de historia.
Piense cómo, a partir de ese patrón de compra, en realidad está revelando parte de lo que yo soy, parte de mis gustos, parte de mis aficiones. Cuando yo segmento y predigo tu comportamiento sobre tu siguiente visita a Amazon, lo que estoy entendiendo es que me apropié de un dato que proviene de tu intimidad, de tu privacidad, y ahora estoy prediciendo cuál va a ser tu comportamiento. Esa apropiación de ese dato, de ese comportamiento, en realidad parte de una idea tecnológica de que a la libertad de expresión no se le pueden poner límites y por eso tengo el derecho de predecir tu comportamiento. ¿De acuerdo? Aproximaciones maximalistas. Lo mismo sucede con tecnologías vinculadas a la geolocalización, con tecnologías vinculadas a la seguridad o con tecnologías vinculadas al consumo particular, ¿no? Desde un refrigerador que puede predecir tu comportamiento y enviar una notificación al supermercado para que se te provea la compra, hasta las más cotidianas que son las redes sociales a las cuales tenemos acceso y que están en nuestros teléfonos de manera cotidiana. Aproximaciones maximalistas a la libertad de expresión, en la cual la misma se presenta como una libertad que no se le pueden poner límites. Desde luego, existe la contra, que son las aproximaciones instrumentalistas, en las cuales, a diferencia de las anteriores, partimos de una libertad de expresión en la cual puede existir límites a la misma. Y para ello se entiende que la libertad de expresión pues está inmersa en un contexto y que cumple una función social para distintos fines particulares, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Desde luego, vivos ejemplos de esta absolutización, no solamente la tenemos que buscar en la nueva tecnología, sino obedece a toda una cosmovisión, todo un paradigma vinculado con esta nueva forma de comunicación. Así tenemos desde Facebook, Charlie Hebdo, Wikileaks, TV Notas, hasta el medio de comunicación o la tecnología que ustedes me propongan. Lo que tienen en común todos estos medios comunicativos es que parten de esta idea absoluta de la libertad de expresión. Desde luego que esto no es gratuito. Desde luego que esto obedece a unas causas claramente identificadas, históricas, y quizás el gran problema de todo esto se origina justamente en una famosísima teoría llamada el libre mercado de ideas, en la cual se potencia fundamentalmente que todas las ideas deben inundar el mercado y que no se pueden establecer limitaciones a priori. Es decir, una limitación a priori significaría taparme la boca. Que yo quisiera platicar con ustedes y que alguien me tapara la boca, no me permitiera expresar libremente lo que yo pienso, no me permitiera expresar de manera adecuada lo que quiero decir. Es decir, el discurso no inunda el mercado. Y el libre mercado de ideas parte de que, en todo caso, las únicas limitaciones que debe proponer la libertad de expresión son las llamadas limitaciones a posteriori. Es decir, una vez que emití el discurso, una vez que dije lo que tenía que decir, puede venir algún tipo de responsabilidad. Nunca antes, porque antes significaría taparme la boca. Antes significaría cerrarme la puerta para que el discurso no pueda inundar el espacio público. Y en todo caso, solamente podemos fincar un tipo de responsabilidad después del que el discurso ha sido emitido. Desde luego, toda la concepción democrática de la libertad de expresión está vinculada a esta idea. No límites a priori, sí limitaciones y responsabilidades a posteriori. Esto nos ayuda un poco a aclarar el problema. Esta absolutización de la que hablábamos hace un minuto, con la que se entiende la libertad de expresión, parte de esta base. Desde luego, si prácticamente todos los discursos pueden inundar la libertad de expresión, casi todos, solamente hay 3 que quedan fuera, perfectamente delimitados por los estándares internacionales, si todos los discursos pueden,
Luego entonces debo suponer que yo puedo decir lo que me venga en gana en uso de mi libertad de expresión y en todo caso habrá que ver si hay una responsabilidad ulterior. Desde luego que esta teoría genera muchos problemas y nos lleva a pensar si de verdad podemos decir lo que nos venga en gana, ¿no? Para ello existió una teoría que se conoce como la teoría del tótem, que fundamentalmente se pregunta si la libertad de expresión en realidad no puede ser sujeta a límites a priori. Y esto es muy interesante porque yo les preguntaría a ustedes, en realidad la libertad de expresión me alcanza inclusive para hablar de las cosas más sagradas que cada uno de nosotros tenemos. Es decir, que yo puedo mancillar, insultar, menospreciar, agredir lo más sagrado que tú tienes. Y esa es la teoría del tótem. La teoría del tótem, como ustedes se acordarán, los tótems, como verán en la imagen que estoy presentando, los tótems en las culturas precolombinas del norte de América tienen un simbolismo sagrado. Y este simbolismo sagrado supone que nadie puede hablar del tótem, nadie puede expresar situaciones divergentes al tótem, nadie puede proponer el quebrantamiento del tótem. Llevado esto a la libertad de expresión, cabría preguntarnos si de esos temas sagrados que todos tenemos, esos temas totémicos que todos tenemos, se puede hablar, se puede proponer el quebrantamiento o bien se pueden incluir expresiones divergentes a los tótems que tenemos. ¿Cómo lo resuelve la teoría del tótem? Pues ellos dicen que en efecto no se pueden poner límites a priori, inclusive cuando hablamos de estos temas que consideramos totemizados a nivel individual o a nivel grupal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo ello supone una aproximación a la verdad. Claro, en realidad lo que está haciendo la teoría del tótem es eliminar por completo esta idea de los límites a priori. No hay sistema democrático que pueda o que tenga inserto en su ordenamiento jurídico limitaciones a priori a la libertad de expresión. Desde luego, que yo ya les adelantaba que eso no significa que no se puedan poner límites. Aquí me voy a adelantar un poco. Y estos límites, fundamentalmente, la libertad de expresión los pone en tres tipos de discurso que son los que estamos viendo. Son los llamados, discursos no protegidos por la libertad de expresión. ¿Cuáles son ellos? Fundamentalmente, pornografía infantil, es decir, un pornógrafo infantil no puede alegar libertad de expresión. Segundo, propaganda de guerra y apología de odio que constituye incitación a la violencia. Aquí hay que tener cuidado porque esto no significa que necesariamente, al menos en principio, el discurso de odio no esté soportado por la libertad de expresión. Tú tienes derecho a odiar y expresar tu odio, dicen los teóricos de la libertad de expresión y el estándar internacional, pero ojo, no ese odio que incita a la violencia. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. El odio es susceptible de ser un discurso protegido, pero no un odio que incite a la violencia. Aquí me detengo porque, como ustedes sabrán, sobre todo el año reciente, pongo el caso de México. México se sumó a la Convención Interamericana para prevenir todo tipo de discriminación y de violencia. Y ojo, parte de esta convención, ratificada por el Senado mexicano el pasado octubre, pues trata de alguna manera de la promoción de este discurso de odio, de impedir la promoción de este discurso de odio. Esto lo traigo a colación porque, si bien es cierto, el discurso general de la libertad de expresión tiene cabida este odio que se puede compartir, me parece que esta Convención Interamericana suma un elemento adicional sobre la promoción del odio, que, si quieren, con todo gusto, luego podemos profundizar más en esa parte. Y desde luego el tercer discurso no protegido, pues es la incitación directa y pública al genocidio. Desde luego que los discursos también están protegidos por su forma, hay una variedad de ítems de discursos protegidos
por su forma, y quizás la parte más robusta de este estándar son los discursos protegidos por su contenido, en donde tenemos discursos especialmente protegidos, y para ampliar la gama de protección de la libertad de expresión, abarcamos el discurso chocante, ofensivo, molesto o hiriente, ¿no? Es decir, que prácticamente quitando los discursos que hemos mencionado con anterioridad, que esos ahí la libertad de expresión ni siquiera juega con ellos, tendríamos que decir que la libertad de expresión tiene una configuración amplia con incluyendo, es decir, una presunción de cobertura a todos los discursos, incluyendo el discurso chocante, molesto, hiriente o ofensivo, y adicionalmente contiene un apartado particular sobre discursos especialmente protegidos, en donde solamente menciono, encontramos discurso político y sobre asuntos de interés público y discursos sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. ¿Por qué me detengo en ellos? Pues porque estamos en sede del Tribunal Electoral y en realidad me gustaría que si la conferencia es sobre que podamos tener una vertiente que pueda impactar directamente sobre el quehacer de este tribunal. Entonces, una vez dicho lo anterior, hemos puesto el marco general sobre la libertad de expresión, en los temas de absolutización, los temas de protección de discurso, los límites a priori, los límites a posteriori. Ahora sí, veamos cómo se concretan estas limitaciones. No sin antes decir que para el establecimiento de limitaciones a posteriori, tampoco crean que los estados pues pueden poner las limitaciones que ellos quieran. Desde luego que no, existe una metodología contemplada en los estándares internacionales que vamos a frasear como el test tripartito. Es decir, que si esta metodología para el establecimiento de limitaciones no se cumple a cabalidad, esta limitación que proponga el Estado en cuestión, pues será desproporcionada y violará la libertad de expresión. En ese sentido, estas limitaciones que vamos a hablar a continuación, pues lo que buscan es justamente actualizar este test tripartito para hacer proporcional la limitación a la libertad de expresión y que no sea considerada una limitación desproporcionada o que agrede directamente a la libertad de expresión. En ese sentido, pues primero voy a hablar de las típicas, ¿no? No voy a hablar de todas, porque sin lugar a dudas el Tribunal Electoral ha tenido un trabajo vastísimo en materia de libertad de expresión, ensanchando a la libertad de expresión, en algunos casos poniendo limitaciones muy claras y muy definidas para proteger derechos de terceros. Entonces, no voy a tratar todas, solamente me voy a limitar quizás a las más relevantes para en la última diapositiva, perfilar algunas de estas de nueva tecnología que pueden incidir directamente en el trabajo del tribunal. Desde luego, es inevitable, yo sé que hace un par de días ustedes trabajaron con los temas de calumnia, pero es inevitable no hacer mención de ella porque quizás es una de las limitaciones más poderosas respecto a la libertad de expresión. Y es una en la que me gustaría detenerme en función de los alcances de la misma limitación. ¿Por qué? Pues porque el tema de difamación, el tema de calumnias y en general el tema de injurias es un tema que se ha catapultado de tal suerte con el advenimiento de las redes sociales, que hoy, por ejemplo, es necesario reconceptualizar a lo mejor el derecho al honor, los alcances del derecho al honor, pero sobre todo las afectaciones radicales al derecho al honor. Ahora, pues, si nosotros en sede del Tribunal Electoral hablamos del margen gigantesco que debe tener un candidato para recibir críticas ácidas, agresivas, chocantes o molestas, imagínense cuando llevamos este tema, por ejemplo, al ámbito de los privados, ¿no? Claro, la libertad de expresión en estos tiempos que vivimos encuentra uno de sus principales
puntos de ataque justamente al honor de las personas, ¿no? Desde luego, como ustedes lo ven en la diapositiva, pues sabemos que difamación y calumnia son cosas distintas, ¿no? Sabemos que la difamación supone un ejercicio de difusión de la información cierta o falsa de una persona, pero que daña su vida privada, que daña su honor o que daña su propia imagen. No importa que sea cierto o falso, simple y sencillamente que está involucrando su vida privada. Y sabemos, por ejemplo, que la calumnia, pues, es la difusión de una información que atribuye la comisión de un delito a una persona que no lo cometió. Y para ello, fíjense que hay un caso muy interesante que el Tribunal Electoral ha trabajado, que tiene que ver con este periodista que se llama Joaquín López Dóriga, ¿no? Es un fallo que a mí me parece paradigmático, en donde justamente el tribunal logra sentar un estándar muy importante en materia de vida privada, honor, propia imagen y sobre todo, fundamentalmente sobre todo, respecto al alcance de las actividades públicas de una persona pública. Este caso lo traigo a colación porque, ya que estamos hablando de la libertad de expresión en términos del Big Data, en tiempos del Big Data, déjenme decirles que el contenido material del fallo del tribunal pues nos ha servido muchas veces para explicar cómo estas personas públicas pues también gozan de un derecho a la vida privada, también gozan del derecho al honor, también gozan del derecho a la propia imagen y que sus actividades públicas en realidad es lo que nos interesa a todos. Esas no actividades públicas, las no actividades públicas de las personas públicas, pues son completamente irrelevantes. Y casos como el que estoy ahora poniendo en pantalla, pues se replican fundamentalmente en cualquier escenario de las redes sociales, en donde en muchas ocasiones tenemos a personas públicas afectadas directamente en su honor, en su vida privada, en su propia imagen, respecto a actividades que no son públicas y que no son del interés público. Por eso he traído este ejemplo que me parece relevante a partir de un spot propagandístico que hace el Partido de la Revolución Democrática sobre este personaje. Desde luego, pues las típicas limitaciones que ha puesto el Tribunal Electoral sobre el tema de símbolos o expresiones o alusiones religiosas. Ahí les dejo en la presentación todos los casos que pueden ser interesantes y, desde luego, pues los temas de violencia, ¿no? Claramente, pues claramente sabemos que ha habido limitaciones en materia comercial, por ejemplo, que no se pueden utilizar símbolos comerciales, en materia de menores, ¿no? El famoso caso de Yahweh, ¿no? En el cual se establece un criterio de que pues, los menores pueden participar en la propaganda electoral, siempre que venga con el consentimiento de los padres, pero me quiero detener en este segundo caso, que es el tema de violencia. Desde luego que el tema, ya yo adelantaba el tema del discurso de odio, pero aquí hay que sumarle este discurso de violencia, ¿no? En donde, pues, el Tribunal Electoral, pues, ha sentado un precedente muy interesante que establece también una limitación a la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión no te alcanza para contener expresiones que induzcan a la violencia, ¿no? A partir de un caso en donde pues se logran ver, ahí les dejo la liga para que lo puedan observar, en donde se puede ver un hecho pues terrible de violencia que refleja un poco la realidad de nuestro país y en donde pues la muestra gráfica de la violencia, pues es lo que de alguna manera sanciona el tribunal, ¿no? Un caso también paradigmático y muy interesante. Desde luego, pues hay limitaciones vinculadas al derecho a la información, a la actividad periodística, ¿no? La famosa simulación de género periodístico, pues también forma parte de este enramado de protección y de limitaciones que pone el Tribunal Electoral a la libertad de expresión. Desde luego, favoreciendo siempre la libre discusión, la libre opinión, como ustedes lo están viendo en pantalla, tratando de proteger el derecho a la información, pero no significando que sea una carta abierta para hacer lo que sea, como por ejemplo el caso de la simulación de género periodístico. Ahí les dejo también la liga en la presentación para el que quiera profundizar más, pueda haber un ejemplo fehaciente de esto que estoy diciendo. Y ahora sí,
llegamos al punto que quería llegar, ya pusimos como que un marco de casos ahí interesantes en los que el Tribunal Electoral ha puesto limitaciones y ya llegamos por fin a nueva tecnología, ¿no? Caso polémico, reciente, interesante, profundamente interesante por todas las implicaciones que tiene, pues es justamente el famoso caso del retweet, ¿no? Que en este caso, pues estoy seguro que buena parte de los que nos están escuchando conoce este caso porque es muy reciente, es apenas del año 2018, en el cual, con motivo de la elección presidencial pasada, pues se crea un spot propagandístico que se conoce como el spot No lo dejes manejar, en donde todo pareciera indicar que hay una persona de edad con su hija y en la cual, pues, todo pareciera que el personaje que está manejando era uno de los candidatos a la presidencia y que se menoscababa o se trataba de insinuar que no tenía las facultades o capacidades suficientes para gobernar el país. Este caso lo he traído a colación porque si bien es cierto, en la votación que hace el Tribunal Electoral, pues favorece la libre comunicación, la espontaneidad por parte de quien retuitea, ojo, no quien reproduzca, ya nos trae a colación cómo esta libertad de expresión pues empieza a suponer nuevos retos para el tribunal. En este caso, pues explorar la naturaleza propia del retweet, explorar si en realidad cuando nosotros compartimos una información, no estamos siendo copartícipes del material del tweet original, no estamos colaborando con ese acto que pues daña la honorabilidad, daña a la vida privada, daña la imagen de una persona, cuál es la naturaleza esencial o el contenido informativo del compartir información, si solamente es un acto espontáneo o no, y por supuesto el tema de la viralización de la información, en donde esta viralización pues ya hoy juega un papel medular respecto a la persona que comparte la información, aunque no la produzca, pero que la está compartiendo y que permite que o colabora fundamentalmente con la difusión del mensaje. Aquí hago un paréntesis porque fíjense cómo las nuevas tecnologías ya nos plantean preguntas muy importantes, ¿no? Pues claramente no es lo mismo producción que publicación, divulgación o viralización, pero en ocasiones el que yo propague una información determinada a partir de la exponencial presencia que yo tengo en lo público, pues puede generar un daño igual que el que produce la información, ¿no? No es lo mismo que yo lo comparta con 2 amigos a que a lo mejor lo comparta con 7 millones de seguidores. Y esto, pues, tiene mucho que ver, por ejemplo, con estas personas que llamamos influencers o ahora también de nueva tendencia, pues, los famosos youtubers, ¿no? Que seguramente irán jugando un papel más protagónico en las futuras elecciones para jugar con la tendencia o la preferencia electoral de las personas. Desde luego, con esto prácticamente estoy terminando para entrar en diálogo con ustedes. Habría que preguntarnos si este futuro que vemos todavía con las nuevas tecnologías en materia de libertad de expresión, en realidad no ya es nuestro presente. Fíjense, por ejemplo, los temas de segmentación predictiva, como el famosísimo caso de Cambridge Analytica, que impacta directamente en una elección, nuevas plataformas sociales, nuevas comunidades sociales como TikTok, que claramente jugará posiblemente un papel determinante en estos nuevos votantes que se sumarán a las elecciones siguientes, hasta dónde los alcances de determinados contenidos muy simpáticos, muy amenos, muy divertidos pueden generar alguna tendencia de comportamiento. Desde luego, no podemos evitar hablar de los nuevos temas de bioidentificación, ¿no? Desde segmentación a partir del reconocimiento facial,
huellas digitales, hasta los temas más complejos como pueden ser estado de salud presente y futuro, a partir de un reconocimiento de lo que de la salud que yo tengo para poderme presentar a una elección, ¿no? Y desde luego, ya lo adelantaba yo, el tema de los influencers. Todos estos retos que va presentando hoy o que van ensanchando a la libertad de expresión, pues tendrán un impacto determinante en la forma en la que nos comportamos, pero estando en sede del Tribunal Electoral, pues tendrán un impacto directo en los fallos de justicia que emita este tribunal en los siguientes años. Sin lugar a dudas, el Tribunal Electoral pues, ha tenido fallos relevantísimos en materia de libertad de expresión y estoy seguro que conforme vayan llegando nuevos casos que tengan o que versen sobre estas nuevas formas de comportamiento, pues tendrán que hacer un trabajo minucioso para entender la naturaleza de la nueva tecnología, para entender la naturaleza de la libertad de expresión y poder jugar con todos estos elementos para impedir que se entienda que la libertad de expresión nos alcanza para todos sin ningún tipo de responsabilidad. Y con eso, queridos amigos, quedo a su disposición para preguntas. Me encantaría que pudiéramos a lo mejor tener algún pequeño diálogo en estos minutos que tenemos adelante y preguntas que yo pudiera resolver con todo gusto. Muchas gracias por su atención. Excelente, Guillermo, y una disculpa que te hicimos correr, ¿no? Porque sentía yo que tanta la información y los matices y las líneas que se van abriendo, porque justo daría para una conferencia el asunto de la privacidad, ¿no? Y de esto que decía sobre pues cómo la biotecnología va a el reconocimiento facial, y por otro lado está todo este otro tema vastísimo sobre las fake news y la posverdad, que nos llevaría a un montón de otras cosas, pero sí comparto contigo todas estas preocupaciones, porque creo que efectivamente terminarán impactando en el derecho electoral, y es que además, pues muchos, como ya hacías mención de Cambridge Analytica, que ya desapareció, pero bueno, surgieron otros nuevos despachos, pues están con estas técnicas de neurolenguaje, por ejemplo, ¿no? De las que hace mención Byung-Chul Han en la psicopolítica, cómo eso luego pues termina por dar al traste a las libertades y a nuestro derecho a estar informado, por lo que ya hacías mención, el TikTok, cómo va, me parece bien interesante cómo va a jugar un papel en esto, ¿no? Y cómo hay una delgada línea en lo que tú mencionabas, ¿no? Entre este libertinaje informativo que se puede, porque por otro lado estamos aspirando a una sociedad del conocimiento, ¿no? Que donde se comparte de manera libre y transparente este conocimiento, pero pues eventualmente ahí hay quien lleva la batuta, tiene más recursos y medios para poder manipular la información. En ese sentido nos hacen unas preguntas bien interesantes. Mira, Ale Tello, profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, te pregunta si la ley Olimpia, esta ley que tiene que ver con el sexting, podría considerarse, como lo han mencionado algunos críticos, como populismo punitivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Quieres que te haga varias? Muy bien, muchas gracias, José. Vamos una a una, si quieres. Órale, va, adelante. Fíjate que esto que mencionas antes de entrar a la pregunta sobre la segmentación predictiva o los algoritmos predictivos, prescriptivos, es fundamentalmente la tendencia. No hay forma de que lo detengamos y en prácticamente toda nuestra realidad cotidiana la segmentación está presente. Quien lo quiera negar, pues está viviendo en otro mundo, está fuera de este mundo, y en materia electoral, pues el caso de Cambridge Analytica fue un ejemplo interesante que pues, nos dejó a todos de alguna manera muy atentos al tema, pero hoy no podríamos entender una elección sin que los partidos políticos, los candidatos
candidatos no jueguen con estas herramientas de segmentación para perfilar a su electorado con mensajes muy determinados. Es un tema que me parece que tarde o temprano llegará al Tribunal Electoral y me encantará ver el fallo del tribunal sobre este tipo de asuntos. Sí, desde luego que el tiempo es un ingrato y es un tirano, pero pues ni modo, es lo que hay y sobre eso tratamos de construir algo que al menos pueda dejar alguna inquietud para todos los que nos escuchan. Y ya entrando directo a la pregunta, no, desde luego es muy interesante la problemática que se presentó con el tema de la famosa pornovenganza, que para los que no lo conozcan, pues es fundamentalmente la difusión de videos íntimos de personas que significan o que fueron producidos por las mismas personas con sus parejas sentimentales y que luego de una ruptura, pues estos videos se sacan a la luz, se difunden por Facebook, por Twitter, por redes sociales, por mensajes de WhatsApp y que definitivamente han producido muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento a las personas que se han enfrentado a este tipo de casos, ¿no? Y pues la respuesta, me encantó este tema del populismo punitivo, pues la respuesta pues ha tratado de venir vinculada a la legislación penal en la cual se habla inclusive de una violencia digital de género, ¿no? Para castigar este tipo de actuar. A ver, hay que ser preciso, sin lugar a dudas tiene este componente porque ha habido claros señalamientos, sobre todo de especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos sobre los alcances reales y la falta de técnica legislativa sobre este asunto, en donde pues claramente nos coloca sobre una especie de populismo punitivo, como lo dice la persona que lo pregunta. Pero también, pues, hay que también reconocer que este es un tema que ha venido creciendo, sigue creciendo. Poco les podría yo decir de los temas o la cantidad de temas vinculados a este asunto que vamos recibiendo de todo el país y que pues tenía que tener una respuesta, ¿no? Qué desafortunado que no hayamos aprovechado la oportunidad para hacer un trabajo muy, muy preciso, muy concreto, muy cuidado de protección a la víctima y de una respuesta institucional a esta fenomenología y que hayamos perdido esa oportunidad solamente, perdón que lo diga así, por darle a tole con el dedo a las víctimas, ¿no? Muy bien, pues estás muy felicitado en redes sociales y vamos a ir campechaneando preguntas de las redes con las de los profesores de la Escuela Judicial Electoral. Nos preguntan en redes sociales y felicitaciones al doctor Tenorio. ¿Cuál sería la relación de estos contenidos informativos con la verdad? Y sobre el caso de Sergio Aguayo, ¿dará para un replanteamiento sobre la libertad de expresión o ni siquiera llegará a la Suprema Corte? Bueno, el tema de la verdad es un tema, ¿no? Porque como sabemos, los teóricos del libre mercado de ideas, que son los precursores de todos estos temas que estamos hablando, sí tenían como una idea clara de que la libertad de expresión sirve fundamentalmente para el descubrimiento de la verdad. Pero resulta que existe una teoría posterior que se conoce como la teoría de la veracidad de la información, en donde este asunto de la verdad se pone en duda. Y entonces, con todos los planteamientos relativistas de la época, pues se dice, perdón que lo frase de esta manera, pero pues así se dice, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué puede hacer un periodista por acercarse a la verdad? A lo mejor solamente podemos aproximarnos a la verdad. Y a ese estándar se le conoce como el canon de veracidad. Es decir, que impide o de alguna manera rompe con la idea de que todo aquel que manifiesta algún tipo de información tenga que describir la verdad. Lo que se exige es una aproximación a la verdad. Es decir, manifestando este canon de veracidad, ¿no? Desde luego, esto tiene implicaciones muy fuertes en términos de opinión, ¿no? Claramente abre la puerta para que todos podamos opinar de lo que sea sin que tengamos un tache o un acierto respecto
respecto a un canon de veracidad. ¿Por qué? Pues porque si todas las ideas juegan y lo más que puedo yo hacer es aproximarme a la verdad, pues yo entro al mercado de ideas diciendo lo que me venga en gana sin que nadie me pueda decir si es verdadero o no. Espero que los que nos estén oyendo vean las consecuencias de esto, ¿no? O sea, yo hoy mismo podría decir una cosa descabellada que a la larga podría consensuarse con todos los que nos están escuchando y eso ponderarlo como una especie de verdad, ¿no? Consensuada. Pero bueno, esto quizás tendríamos que tener una sesión particular para hablar de este tema. Y ya en el caso de Sergio Aguayo, pues sí, sin lugar a dudas, es una pena, es un trabajo totalmente, desde mi perspectiva, desasiado, en el cual, pues, la opinión del periodista, pues, está vinculada a hechos concretos, hechos sobre este discurso especialmente protegido, de asuntos públicos, de interés público, sobre funcionarios públicos, y es una pena que se haya considerado como un asunto que violentaba el derecho al honor de este funcionario público, cuando en realidad estaba totalmente sujeto al estándar vivo de libertad de expresión que tienen los periodistas y a este manto protector que cubre al periodismo y a la opinión periodística sobre asuntos públicos. ¿De acuerdo? Es una pena, es un trabajo desde mi perspectiva totalmente desasiado y ojalá la sensatez, el estándar internacional en materia de libertad de expresión, el Estado de Derecho gane y pueda salvaguardarse la integridad periodística de Sergio Aguayo. El doctor Pérez de los Reyes, quien te manda saludos, pregunta si tendría que haber pues sanciones, me imagino, más duras para los servidores públicos que manipulan, esconden, trafican con la información de los particulares. Uy, esa es una gran pregunta y desde luego cuando hablamos sobre todo de información confidencial, hay que recordar que en materia de vida privada, o esta vida privada, una de sus vertientes tiene que ver con la autodeterminación informativa que se concreta fundamentalmente en la protección de datos personales, que en el ámbito de lo público llamamos información confidencial. Y desde luego que en esa materia creo que todavía hay mucho por hacer respecto al manejo que hacen desafortunadamente funcionarios públicos de bases de datos en donde pues está vinculada nuestra información personal, ¿no? Desde luego que hay sanciones previstas en las leyes administrativas, pero claramente no son equiparables a lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de lo privado, en donde, por ejemplo, para darles un dato, una multa para alguien que trafica indebidamente bases de datos, más allá de la sanción penal, pues puede constituir una multa millonaria, ¿no? Y en el ámbito de lo público, pues si bien es cierto, hay responsabilidades de corte administrativa, también es cierto que es totalmente desproporcionado con este otro ámbito. Así que, no, totalmente de acuerdo, doctor, me parece que ahí hay un camino largo por recorrer en materia de sanciones para poder salvaguardar la información personal. Pensemos, por ejemplo, en la información que ahora se genera en los hospitales con los pacientes enfermos del COVID y que de repente algún funcionario público dijera, uy, tengo una base de datos maravillosa que puedo vender y comercializar en donde yo quiera. Pues, menudo problema, ¿no? Pues desde luego que tendríamos ahí que tenemos como Estado que reforzar las sanciones para este tipo de funcionarios que trafican, al fin y al cabo, con nuestra vida privada. Y yo creo que una última, porque ya nos está comiendo el tiempo, nos pregunta también profesor investigador Rubén Becerra, ¿considera relevante la aplicación de un criterio aritmético para determinar actualizado el discurso de odio en las redes sociales? Es decir, ¿basta con el hecho de que se acredite en una ocasión la conducta o lo relevante es el auditorio? Uy, esa es una pregunta muy compleja porque evidentemente este tema del discurso de odio pues también obedece a muchos matices. Yo insisto, o sea, el tema del discurso de odio en sí mismo es un discurso protegido, ¿no? Por la libertad de expresión, al menos en origen. O sea, perdón que lo fraseé en esta manera y espero que los aficionados a la América no se ofendan, pero yo puedo decir odio a la América, ¿no? En plan simpático, en plan coloquial, y tengo derecho a decirlo, y tengo derecho a expresarlo, tengo derecho a pensarlo y a manifestarlo. Claramente, el tema del discurso de odio
como se está planteando en la pregunta, estoy seguro que no va en ese sentido. Se está planteando sobre esta red de odio que se crea. Y ahí es donde últimamente yo les recomiendo a quien hace la pregunta un libro maravilloso de un autor que se llama Ariel Kaufman, que está vinculado, que se llama Odium Dicta. Y lo que hace es justamente sistematizar todos los tipos de discurso de odio que se dan en redes sociales. Es un libro maravilloso, pero atacando directamente a la pregunta, me parece que ahí hay que hacer muchas distinciones, no solamente de ese discurso de odio que incita a la violencia contra una persona, puede ser contra un grupo. Entonces, ¿cuántos mensajes? Claramente el discurso de odio que incita a la violencia, pues inmediatamente es fácil detectable y con uno basta, ¿no? Ese discurso que llama a matar a una persona, a agredir a un grupo, pues es un discurso de odio con la incitación a la violencia. Pero ¿qué pasa con los discursos de odio que se vuelven sistemáticos, ¿no? Entonces, si decimos que el discurso de odio sobrevive, con uno solo que yo manifieste, pues no bastaría, sino tendría que existir una especie de sistemática de construcción del discurso de odio en la que claramente podemos ver un conjunto de manifestaciones que están estereotipando, por ejemplo, a un grupo, pero eso no lo podemos ver hasta que hay varias manifestaciones de ese odio. Entonces, ahí solamente me gustaría decir que pues hay que matizar y es un tema todavía abierto que se ha tratado de resolver con el tema de estereotipación a partir de varios mensajes, pero que no se resuelve necesariamente con uno solo, ¿no? Sí, efectivamente, como bien dices, el discurso pues se establece a lo largo de una línea de tiempo, pero qué interesante porque efectivamente desmontar estos discursos es muy complicado y luego está, pues me imagino, todo en materia de prueba, ¿no? Qué difícil también probar el discurso de odio. Oye, Guillermo, pues te agradecemos mucho. Hay otras preguntas, pero obviamente esto te llevaría más tiempo. Yo creo que te las hacemos llegar a través del correo electrónico y luego ya si les respondes a la gente, te siguen felicitando. Yo creo que este tema da para otra sesión, otra reunión. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, una bonita jornada y pues despedimos a quien nos siguió a través de redes sociales y de nuestras plataformas. Gracias, Guillermo. Si quieres agregar algo al final. Muchas gracias a todos. Siento haber comprimido tanto la exposición, pero bueno, al menos lo importante es aquí dejar detonantes y que podamos estar hablando de estos temas de manera cotidiana. Este es un tema que nunca hay que dejar, ¿no? Muchas gracias al Tribunal Electoral, José Ramón, gracias y a todos los que nos vieron y escucharon y se animaron a preguntar algo. Con todo gusto, yo en la medida de lo posible voy contestando sus preguntas. Bueno, pues despedimos transmisiones. La Escuela Judicial Electoral está abierta. Sigan todas nuestras actividades. Estamos trabajando para ustedes. Muchas gracias. Listo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí después de este material videográfico. La idea sería pues responder algunas preguntas, suscitar algún debate después de lo que expone el doctor Guillermo Tenorio, que lo hace con mucha elocuencia, con mucha precisión, es muy sintético, ¿no? Y son distintas ideas las que él en un breve espacio de tiempo desarrolla. Recordemos que estamos hablando de posverdad. Él, de hecho, hace referencia en distintas ocasiones a este tema. Si bien es cierto que parte de la libertad de expresión empieza un poco como a delinear todas estas problemáticas que derivarían de estos dos modelos, ¿no? Del modelo que maximiza la libertad, en donde la libertad de expresión se vuelve un fin en sí mismo y, como él lo menciona, se vuelve libertinaje, aplicando esta idea del tótem, como él hace esta metáfora. Y después, obviamente, habla de los problemas de la censura, digamos, esos dos límites entre los que nos encontramos, ¿no? Por un lado, permitir que todo fluya, que todo se diga, y por otro lado, bueno, pues qué tipo de modelo de comunicación política queremos, qué tipo de lenguaje queremos, porque pues efectivamente hay también
de alguna forma algunos presupuestos que como sociedades democráticas hemos tratado de imprimir a ese modelo de comunicación política, tratando de evitar que sea discriminador, que sea violento. Y aquí se ponen algunos casos específicos, como el caso del sexting o esto que también él llama la venganza, la pornovenganza, ¿no? Como él la denomina. Ya hoy tenemos pues esa ley Olimpia en vigencia, en vigor, y pues sabemos que de alguna forma era necesaria. Justo hoy que es 8 de marzo, bueno, pues también eso nos lleva a pensar en estas múltiples violencias digitales y en específico en la violencia que se genera en el espacio digital. Pareciera que la digitalidad de alguna forma replica nuestra manera de ser, la lleva, simplemente es lo mismo, ¿no? Solo que ahora lo hacemos a través de la tecnología y esas mismas violencias se mantienen ahí latentes. Trata el tema de la posverdad, acercándose con este concepto interesante del estándar de veracidad, ¿no? Es un tema complejo, de alguna forma, eh, entender que si bien la verdad existe, los hechos existen, siempre el acercamiento de alguna forma es subjetivo, siempre tenemos esta aproximación hacia la realidad en la que nos movemos, pues con cierta subjetividad, con cierta parcialidad, asumiendo estos sesgos cognitivos y por eso, de alguna forma, lo que tenemos que generar son estándares de veracidad. O sea, es decir, nadie tiene la verdad absoluta y lo cierto es que lo que podemos hacer es simplemente generar algunos, no me gusta la palabra estándar, pero sí podría decir algunos lineamientos para poder saber que nos movemos dentro de una serie de consensos, ¿no? Y que de alguna forma tenemos algunos indicios para saber que lo que se está diciendo es en función de lo que realmente es y no en función de la manipulación o de lo que alguien pretende para alterar esa realidad a su conveniencia, ¿no? Me parece que es verdad que nosotros pues sí, como sociedades eh, de alguna forma herederas o descendientes de esa occidentalidad, sí establecemos algunos parámetros ideales, porque no podríamos decir que hoy por hoy México es una sociedad absolutamente democrática, o no podemos decir que en México los derechos humanos existen al 100%, ¿no? Y así no podemos hacer muchas afirmaciones, sin embargo sabemos que tenemos que poner el listón alto, que tenemos que seguir mirando hacia allá, hacia esos ideales, porque de alguna forma eso se vuelve performativo, ¿no? O sea, nos acerca hacia esa realidad a la que queremos llegar, aunque hoy no lo tengamos. Confundir estas cuestiones quizá es lo que sea peligroso, ¿no? O sea, decir, puesto que ya se enunció, puesto que ya existe un discurso, eso es una realidad, es donde está mal, ¿no? Y justamente esta manipulación a la que hoy llamamos posverdad, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el alterar esas comunicaciones que nos hacen generar esas acciones políticas, tomar esas determinaciones, tomar esas decisiones, alterar la información para que cuando tomemos esas decisiones las tomemos en función de una información que es a todas luces falsa. Entonces, por eso se requiere justamente de estos estándares de veracidad. O incluso empezar a hablar de verosimilitud, ¿no? O sea, palabras que demuestran o que muestran que si bien es cierto, no podemos acceder de manera absoluta a la verdad, sí tenemos la intención de hacerlo, ¿no? O sea, que no vamos a renunciar a ello, porque si no, lo otro sería sucumbir a las explicaciones falaces, ¿no? Y eso creo, me parece, nadie aceptaría en una democracia, pues ese planteamiento, ¿no? Entonces,
Ciertamente, hoy nos encontramos en una tremenda coyuntura. Me parece que la pandemia nos lanzó de lleno a esta cuestión de la digitalidad. Me parece que esta pandemia nos llevó a interactuar de otra manera, a utilizar la tecnología para podernos acercar más, pero siguen latentes los peligros a los que se refería Guillermo Tenorio, ¿no? Y entonces aquí pues se hace necesaria la reflexión para poder generar algunas estrategias que nos permitan mantenernos bien informados, bien informadas, y que nos eviten justamente estos conceptos de mentiras falaces o de verdades alteradas, como es el caso de la posverdad, como es el caso de este gran concepto que Byung-Chul Han acuñó, al que me referí yo cuando interactuaba con Guillermo Tenorio, que es el de la psicopolítica, ¿no? O sea, lo que dice Byung-Chul Han es que renunciamos a hacer política y pasamos a hacer psicopolítica. O sea, en lugar de entender la política como la mejoría o el mejoramiento de las prácticas sociales, el generar consensos, el llegar a acuerdos, pasamos a, bueno, pues vamos a generar estas especies de explicaciones que no son reales, pero que son de alguna forma aceptables, en tanto que pues parecen atractivas, porque ese es el punto, ¿no? O sea, se establecen estos escenarios que no son del todo mentira, ¿no? O sea, es decir, tiene algo de realidad y por eso nos atraen tanto, pero ojo, están construidos por gente que sabe de su trabajo, o sea, de su trabajo es manipular de alguna forma, ¿no? Es decir, estamos sucumbiendo a este marketing. Él lo llamó, Guillermo Tenorio lo llamó, el mercado de las ideas. Es un mercado, o sea, realmente está condicionado por lo que dé más rendimientos, lo que dé más réditos, ¿no? Y eso es lo que preocupa, porque al final de cuentas, dentro de este escenario, pues como ya sabemos, lo que prima es el capital, lo que prima es como decía yo, el rendimiento, y entonces en ese escenario las demás libertades quedan subsumidas a este principal objetivo del mercado, que es vender más, ¿no? Entonces terminamos nosotros convirtiéndonos en mercancías, como lo explicó Guillermo Tenorio con el ejemplo de los algoritmos y del libro de historia, ¿no? Entonces terminamos siendo segmentados, terminamos siendo colocados en grupos de consumidores, y entonces la política básicamente deja de existir y da paso a una organización de tipo económico en donde las reglas tienen que ver con este consumo, ¿no? Y donde el objetivo primordial es aumentar el consumo. No hay política ahí, ¿no? O sea, digo, Byung-Chul Han la llama psicopolítica, obviamente hay que ver todos los demás libros que Byung-Chul Han escribe, como La sociedad del cansancio y todas estas ideas, donde pues justamente esta apatía de nuestras democracias desencantadas, descafeinadas, que ya pues de alguna forma renunciaron a hacer política y la dejaron en manos de una clase que desgraciadamente no tiene un interés inmediato en nosotros. Ojo, no tiene un interés inmediato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente pues, tiene una serie de cuestiones que cumplir para hacer funcionar su propuesta, y entonces tiene que generar, pues eso, acuerdos entre esa clase y obviamente entre estos factores de poder y estos factores económicos, así que su interés no es inmediato. Nosotros entendemos de alguna forma ese desinterés, y en lugar de traducirlo en mucha mayor participación política, lo traducimos en apatía, ¿no? Sí, bueno, ¿y para qué hago? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué participo? Si al final de cuentas no va a ser eso,
no va a ser, no se va a materializar en algo, no va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esa es la terrible coyuntura en la que nos encontramos, y me parece que lo que podría activar las cosas es justamente lo que decía yo, unas estrategias que puntualmente se podrían elaborar a partir de lo que ustedes ya han visto en este diplomado, a partir de lo que han escuchado y de las propuestas que puedan surgir de este grupo selecto de personas que vienen reflexionando lo electoral y pues todos estos mecanismos de participación política y de comunicación política específicamente, porque ahí está todo, ¿no? O sea, una idea puede incendiar una sociedad, ¿no? Una idea puede ser revolucionaria. Entonces, ¿cómo se va a comunicar esa idea? ¿Cómo vamos a hacer que esa idea genere mayor participación política? ¿Cómo vamos a hacer que esa idea genere más sociedad civil, más sociedad del conocimiento? Esas son las preguntas. No sé, si gustan, por favor, alguien comentar cosas sobre la conferencia que acabamos de escuchar, qué les pareció, qué ideas les suscitó, en qué no están de acuerdo, también está abierto esa posibilidad. Cindy, adelante, gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, yo quisiera compartir, como dice usted, qué es lo que me llevo de esta plática o de esta clase, que está muy en sintonía con todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las otras clases. Como que pareciera que todas las ideas se van reforzando, se van complementando y van en esa misma tendencia. En mi caso particular, pues las ideas importantes que a mí me dejan es que este tema de la comunicación política y todo este tema de las redes sociales, pues es algo que podría parecer que se salió de control porque es un espectro muy amplio, tiene muchas aristas, muchos campos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener un compromiso personal, o sea, en nosotros, y hacia nuestro metro cuadrado, que el uso o el manejo de la comunicación y cómo entenderlo, pues trae implícito un tema de ética de quienes están compartiendo la información, de quienes la replican, de quienes la generan, y pues también de quienes usamos la información. Es muy importante tener una conciencia de las cosas y ser conscientes precisamente de toda esta dinámica de comunicación y redes sociales, que es un compromiso personal investigar las fuentes para no irnos con lo primero que se nos presenta, sino que ir hacia las fuentes. Más que nunca tenemos que ser críticos y documentarnos. O sea, hay un cambio radical en la manera de obtener información, de comunicarla. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, muy críticos de la realidad de las cosas. Educar a nuestro metro cuadrado, o sea, empezando por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros amigos, o sea, ir haciendo conciencia de las cosas, que para una situación particular o temas como el terrorismo y todo esto a grandes escalas, pues para poderlo erradicar, para poderlo vivir o para poderlo disminuir, pues hay que ver caso por caso, casos concretos. O sea, no siempre nos vamos a poder ir a grandes escalas, pero si hay alguna situación que nos está afectando, o sea, a nosotros o nuestro entorno o en nuestro estado, pues tenemos que irnos al caso concreto, como se comentaba, el tema probatorio, que es esencial. O sea, puede haber una situación, una violación, pues a derechos humanos, a los derechos de alguien, y pues hay que irnos al caso concreto, saber qué pruebas hay, cuáles son los hechos, cuáles son los argumentos, descubrir cuál es la verdad, pero pues lamentablemente no podemos solucionarlo todo, ¿verdad? O sea, tenemos que enfocarnos en lo que nos afecta en nuestro entorno, pero pues también hay casos o cosas muy buenas de esta situación que se nos está dando, o el contexto actual, pues que es precisamente pues la participación política de los ciudadanos. Es una plataforma donde podemos nosotros expresar nuestras ideas, nuestras posturas. También es un medio idóneo para formular denuncias en contra de situaciones o de candidaturas, donde situaciones que antes a lo mejor quedaban un poco ocultas, pues gracias a esta nueva forma de comunicación podemos conocer situaciones particulares de las candidaturas y poder tener un voto informado, ¿no? O sea, informarnos de cuáles son las opciones, de figuras como era la revocación de mandato, pues podemos tener acceso a más información que la teníamos
que teníamos antes, ¿no? Entonces, es un panorama, para mí es un monstruo, es algo muy grande, que podría, digo, pensar que sale en nuestras manos, pero que también si nos vamos enfocando en situaciones concretas podemos entenderlas mejor, podemos incluso, pues, hacer propuestas, o sea, porque sí, como terminaba ahorita la exposición el ponente, o sea, esto es nada más como, son preguntas o temas detonantes que dan para muchísimo, pero creo que es muy importante que nos siembren esas ideas, esas inquietudes y poderlas desarrollar, o sea, aquí nos están dando puntos esenciales. A lo mejor no vamos a descubrir el hilo negro, pero sí en situaciones que vivimos en el día a día y lo que estamos viendo nos va a ayudar. Yo sí agradezco porque sí me está abriendo el panorama, me está clarificando muchos conceptos y sobre todo pues estamos rompiendo paradigmas y estamos replanteando, sobre todo buscar soluciones o buscar alternativas y sacarle un buen provecho a todo esto de tema de la comunicación y las redes. Sería todo. Muchas gracias. Es muy bonito lo que dice Cindy porque pues uno como profesor investigador, digo, igual como vocero de la Escuela Judicial Electoral, de alguna manera, ¿no? Es un aliciente muy grande escucharte y decir que bueno, pues que hay esa posibilidad, que tú ves que, como dices, aunque no sea descubrir el hilo negro, algo se podrá hacer, que se pueden utilizar estos conceptos para empezar a generar alguna inercia interesante, alguna sinergia que puedan posibilitar pequeños cambios. Me gustó esta expresión que dices, ¿no? En nuestro metro cuadrado, ¿no? Gracias, Cindy, porque sí, yo también estoy convencido de ello. O sea, mucho tiene que ver con la actitud, ¿no? O sea, si nosotros pues vamos a cambiar, como decíamos la otra vez, al menos nosotros, en la alfabetización digital, qué compartimos, cómo lo compartimos, qué estamos consumiendo, ¿no? En esa pequeña ética en la que nos podemos colaborar, no compartiendo, pues eso, mensajes de odio, como lo dijo Guillermo, ¿no? No siendo parte de esas cadenas de viralización que terminan por generar víctimas, ¿no? En las que nosotros nos volvemos de alguna manera cómplices. Muchas gracias, Cindy. Juan Ignacio, adelante. Sí, gracias. Estuvo interesante la conferencia. Yo me quedo con una cosa que es importante. Parece que no es más importante lo que se dice, sino el propósito con el que dices las cosas, ¿no? Creo que a partir de ahí se puede explorar muchas vías y muchas oportunidades, en el sentido también de qué tanto estamos asumiendo el compromiso con lo que conocemos como verdad, con lo que podemos entender como verdad. Y a partir de eso generar sinergia y muchos cambios, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me queda. Sí, exacto, Juan Ignacio. Compromiso, ¿no? Y esta hipoteca social, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo hemos platicado muchas veces, Juan Ignacio, este conocimiento que la Escuela Judicial Electoral va compartiendo con ustedes, que ustedes van haciendo crecer, que ustedes van haciendo progresar, que ustedes van generándole que efectivamente se materialice, como decía Cindy, pues es importante llevarlo a ese nivel de compromiso, ¿no? O sea, es decir, no es algo que me tengo que quedar, es algo que tengo que socializar, es algo que tiene que terminar transformándose en conocimiento aplicado, en conocimiento práctico, en razonamientos prácticos. Yo les agradezco mucho que se tomen unos minutos justo para hacer esta enunciación, hablar desde lo personal, ¿no? Para comprometerse, digamos, con la causa, ¿no? Testimonial, es lo que quiere decir. Estas evidencias testimoniales son muy útiles, son muy valiosas y las agradezco mucho en nombre personal y en nombre de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias. Bueno, pues estos ejercicios están pensados para hora y media. Es justo escuchar a Guillermo y después tener unas pequeñas conversaciones, una pequeña retroalimentación. Yo les agradezco mucho su tiempo.
Les deseo mucho éxito en lo que sigue de este diplomado, que está creo que a punto ya de terminar. Les agradezco mucho su presencia en esta mañana y ya lo que empieza a ser la tarde. Sigamos así atentos a las actividades de la Escuela Judicial Electoral, sigamos encontrándonos en todos estos espacios donde siempre es un placer platicar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego. Luego.